Bienvenido y bienvenida a Humanamente Increíbles, un espacio en el que aprenderás a través de experiencias de humanos como tú y como yo, cómo han cumplido sus sueños y metas más grandes y qué es lo que los hace únicos en este mundo. Este podcast es una invitación a que mires y reconozcas dentro de ti esa chispa que te llevará a vivir tu vida al máximo y descubrir tu propósito. Mi nombre es Priscila Guillén y mi intención es mostrarte que la vida de tus sueños existe y es posible para ti, porque somos humanos y cada uno a su manera es increíble. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de podcast en el cual les traigo una invitada súper especial. Su nombre es Mariela Enríquez. Ella es Life Coach Sherpa certificada y es una gran amiga que en verdad nos inspira mucho a las personas que la conocemos y también a gente que la sigue en sus redes sociales por sus mensajes y por todo lo que ella comparte. Pero Mari, quisiera que directamente te introduzcas tú porque yo sé que mi audiencia necesita escucharte y saber quién eres, un poquito, tener un poco más de información de tu parte. Muchas gracias, Prisi. Un saludo a tu audiencia a través de este podcast. Para mí, pues es un honor totalmente estar acá contigo compartiendo el día de hoy mi mensaje. Me presento como una mujer, soy mamá, estoy casada, ya tuve una experiencia bastante amplia a través de mi vida en donde han habido diversas situaciones. Me considero una aprendiz eterna y una accionadora constante también porque soy el tipo de persona que me encanta aprender y aplicar, evaluar y así constantemente. Además de eso, pues soy guatemalteca de origen, vivo actualmente en Florida, Estados Unidos. Tengo un trabajo, tengo un emprendimiento y como ya te decía, soy mamá, soy esposa, soy life coach y mi más grande sueño en este momento es dedicarme totalmente a trabajar con life coaching. Estoy implementando mis proyectos, llevando todo mi proceso, mi mensaje para poder impactar en la vida de muchas personas que yo sé que están esperando escuchar un mensaje como el que yo tengo. Qué chévere, Mari, muchas gracias. Y sí, justamente por eso te invité para que mi audiencia también, yo creo que hay muchas personas que pueden conectar contigo y a las que tú puedes ayudar, ya sea que se queden solamente con tu mensaje inspirador o también vayan y agenden contigo tus sesiones de coaching. Pero antes de irnos al tema, a tu especialización, quisiera que nos cuentes un poquito de tu historia, de cómo empezaste. ¿Qué te fue llevando a descubrir esta nueva vocación en la que ahora quieres emprender y estás empezando? Pues mira, honestamente, siempre me ha gustado mucho el tema del crecimiento personal. Yo creo que desde que era una niña, mi sueño, uno de los sueños que recuerdo que tenía era ser psicóloga. Me llamaba mucho la atención y yo quería ser como de estas personas que saben de todo un poco, este tipo de personas a la que le preguntas sobre algún tema y alguna cosita sabe y te puede responder. Yo siempre quería ser ese tipo de persona. Cuando me gradué, después de graduarme como maestra de educación primaria, empecé a estudiar la carrera de psicología en mi país. Estudié aproximadamente 2 años. Lamentablemente no pude terminar, pues decidí ser mamá por segunda vez, porque ya había sido mamá a los 15 años. O sea, salí embarazada a los 15 y tuve mi bebé a los 16. Y eso pues ya me dejó con una experiencia de vida muy significativa a tan corta edad. Yo ya tenía esta experiencia que fue ocasionada por otras situaciones más tempranas en mi vida. Entonces,
como que estas situaciones constantemente me traían a reflexionar y me atraían hacia toda la parte de por qué nos comportamos así, por qué sentimos así, por qué, o sea, estas preguntas que muchas veces decimos no tienen explicación, pero sin embargo, creo que sí la tienen, tienen una explicación, lo sé ahora. Y me encanta ser life coach y mi vida siempre ha estado llena de retos. Mi hija, ella tiene 17 años ahora y ella me dice, ay, mami, yo no podría con tu vida. Porque ella me dice, siempre estás buscando algo más que te rete más, algún compromiso más grande, crecer a otro nivel. Y yo le digo, no sé qué es eso que hay en mí que siempre me tiene activa, hambrienta de conocimiento, hambrienta de enseñar también todo lo que traigo en mi interior. Wow, es que en verdad es una experiencia que todos admiramos, que yo ahora a mis 29 años de edad me pongo como que no puedo ponerme en tus zapatos de cómo pudiste tener una niña siendo todavía tú una niña, Ujú, básicamente. Y ujú, a pesar de eso, lograr tu título como maestra y luego estudiar psicología y aunque no hayas terminado esa carrera, igual estuviste en todo este movimiento. ujú. Pero para que la gente más o menos sepa qué era eso que te motivaba a ti a seguir adelante, porque algunas veces yo he visto que hay personas que, digamos, no tienen una vida tan complicada, no tienen retos tan grandes, pero como que les falta ese empuje o esas ganas para decir, bueno, esto me da miedo o esto me va a tomar algún tiempo, pero voy a hacerlo. Si es que nos puedes contar a ti, a nosotros, que para ti fue esa motivación lo que te impulsó a decir, ok, voy a aprender, voy a ser maestra, voy a entrar a psicología y todo eso. Mira, siempre me ha atraído y creo que mis propios traumas de la niñez me llevaron a interesarme por estos temas. Yo, pues en mi niñez, como te decía, viví una serie de abusos psicológicos, emocionales, físicos, sexuales, que implicaron ciertos traumas en mi vida. Yo hasta cierto punto me consideraba ser una persona, o sea, lo veo ahora hacia atrás y considero que podría haber sido una niña introvertida, porque en base a todo esto que yo estaba viviendo en un silencio total, yo me estaba guiada por el miedo a que las cosas salieran mal y que fueran por mi culpa. Entonces, sentía en mi interior, siendo una niña, que habían cosas que no estaban bien, aun cuando mi mente de tan corta edad no lograba entender la totalidad y la gravedad de lo que estaba pasando. Pero en mi espíritu, en mi alma, había algo que me decía, algo no está bien aquí, algo anda mal. Entonces, ese instinto, esa voz interior, esa intuición que traemos, ese espíritu, esa alma estaba sedienta y sigue aún sedienta de entender y de comprender por qué los seres humanos somos así, por qué Ujú. pasamos por todas estas situaciones. Y eso me ha traído a estudiar y estudiar y estudiar, porque de hecho no pude terminar la carrera de psicología, pero sí terminé mi carrera universitaria de pedagogía y administración educativa. Estudié una maestría en recursos humanos, o sea, las personas y los seres humanos y las humanidades siempre han sido mi interés. Me fascina el ser humano, me inspira, me llena de curiosidad conocer al ser humano, no sé, se me escapa la palabra, pero te podría decir que totalmente me intriga. Ahí está, la recuperé. Me intriga el ser humano, eso es lo que pasa.
Wow, y es que lo más maravilloso es que, como nos contabas, a pesar de todas esas heridas de la infancia, las experiencias que viviste, que ese momento no entendías y seguramente nadie te explicó por qué pasó de esa forma, tú como que levantaste tu espíritu y dijiste, bueno, tal vez me pasó esto de aquí, pero eso no significa que todas las personas en el mundo sean malas o que yo no pueda ayudar a las personas que estén viviendo lo mismo que yo. Y aún así como que te evocaste toda tu dedicación a ayudar a otros seres humanos desde tu área, que en esa época era siendo maestra y aprendiendo tanto como lo hiciste. Ujú, Entonces, podría decir que al final ese dolor que tuviste fue como que el motor que te llevó a descubrir ese lado de ti y a desarrollarlo mucho más ahora que ya eres life coach. ujú. Me Y es parece que algo bonito. es que fíjate que también se dio una convergencia y una dualidad bien curiosa en mi vida. Probablemente hay personas que se identifican también, aunque no conozco personalmente personas que me digan, ay, sí, yo pasé exactamente por lo mismo que tú, pero la dualidad que hubo fue que por un lado yo estaba sufriendo todos estos abusos, esta intimidación, y por otro lado era una niña muy consentida, muy mimada, muy amada, muy querida, muy celebrada. Entonces había ahí como, ¿qué pasa aquí? O sea, los seres humanos son buenos o son malos, porque yo veo ambas cosas. Entonces, el hecho de estar viviendo una situación que me parecía que no estaba bien en mi inocencia, a la vez también tenía el otro lado en el que miraba que yo era una niña muy amada. Y eso más o Entonces, menos como que compensaba esa dualidad, como que le bajaba hacía que se neutralice casi lo sí, malo que estabas exactamente, viviendo con lo bueno que sí recibías. exactamente. O sea, había como un choque que no me permitió volverme a mí una persona 100% negativa o quedarme traumatizada hacia el dolor, sino saber que había otra parte en donde había mucho amor, en donde había mucha protección también. Y yo creo que me dejé orientar más por ese lado, ¿no? Obviamente. Sí, tener esa red de apoyo y aunque tal vez no sepan lo que estaba pasando o no entendían por lo que tú estabas, lo que estabas sintiendo y todo eso, pero sentir también ese amor de esa parte creo que es fundamental en nuestra formación y en nuestro crecimiento. Entonces, ya veo, o Claro. sea, de dónde nace también esa Mariela que está intrigada por los seres humanos y quiere verle el lado bueno a las cosas y a la vida en general, a pesar de Claro, lo que vivía. claro, claro. Me parece magnífico y la verdad es que me conmueve mucho escuchar tu historia porque sé que eres un gran ser humano y que tu vocación y tu misión en esta vida es muy grande. Y por eso quisiera que nos cuentes ya un poquito más allá después de que estudiaste las dos carreras, tuviste tu segundo hijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a Florida? Cuéntanos un poquito más de esa historia, por favor. Pues mira, después de ser mamá de mi hijo a los 16 años, em, pues terminé de estudiar, seguí en la carrera universitaria, conocí a mi ex esposo, mi primer ex esposo, me casé con él a los 19 años, tuve mi segunda hija, seguí estudiando, empecé a trabajar como maestra y estuvimos aproximadamente 10 años casados. En esos 10 años, lamentablemente, hubo un progreso muy pequeñito en nuestras vidas en cuanto a la abundancia de nuestros recursos, sobre todo económicos. Hubieron muchas situaciones difíciles como ciertos vicios que nos llevaban a discusiones, a problemas económicos. Y aunque no peleábamos tan constantemente, quizás porque yo tenía la costumbre de ser esta persona callada
que se guardaba las cosas siempre por miedo a que se dañaran por mi culpa. Ujú, Entonces yo permanecía callada, yo no reclamaba, yo no decía nada, sino me quedaba aguantando. Y eso fue generando en mí como que se iba desgastando el amor que yo sentía, el respeto, la admiración y todo en la relación, hasta que llegó en un punto en que yo dije, ya no, ya no más, ya no puedo, o sea, no hemos progresado nada. Yo vengo con toda esta carga que nunca he sacado de mi interior y la relación no le veo para dónde. O sea, hemos hablado en ciertos momentos y ya en esos momentos finales hablamos más intensamente y no fue posible rescatar la situación. Nos divorciamos, ujú, no en muy buenos términos, honestamente, porque de mi parte, pues yo iba tranquila de que hice todo lo que estuvo en mis manos, todo lo que fue posible, pero pues él en ese momento no estaba de acuerdo, se molestó un poco. Sin embargo, pues llevamos el proceso del divorcio y yo después me quedé sola un tiempo, aproximadamente un año, un poquito más. Y luego conocí al que ahora es mi esposo a través de una familiar mía y nos presentaron, él estaba divorciado desde hace un tiempo y empezamos a tener una relación a distancia. Él vivía, ya tiene mucho tiempo de vivir acá en Florida, en Estados Unidos. Y pues empezamos la relación, nos conocimos y me propuso casarme con él, venirme a vivir a Estados Unidos con mis hijos y hacerlo legalmente, pues porque él es ciudadano. ujú, Y hicimos todo el proceso legal de venirme para acá. Sin embargo, yo llegué a finales del 2019, exactamente en noviembre, y teníamos esos meses en los que teníamos que esperar para tener un número de seguro social, un permiso de trabajo y todos estos aspectos legales para empezar a desenvolvernos aquí. Y justamente como en febrero o en marzo del 2020 fue que se dio toda esta situación de la pandemia. Entonces, ese año ya no pudimos avanzar prácticamente nada porque las oficinas de migración cerraron y nosotros nos quedamos sin seguro médico, sin permiso de trabajo, sin licencia de conducir, sin nada, encerrados en la casa, solo mi esposo salía y trabajaba. Y cuando yo llegué acá, él tenía un trabajo en el que pasaba 15 días fuera de casa y venía y se estaba unos días en la casa y se volvía a ir nuevamente otros 15 días. Imagínate, y yo pasé de vivir en mi lugar donde estaba antes, mi familia materna es muy unida, somos muy unidos y vivíamos así, una casita pegada a la otra y cada quien en su espacio, pero nos juntábamos en las tardes a tomar café, a charlar, a platicar y cómo te fue y sí, qué estás haciendo y todo, ¿no? Conviviendo constantemente. Y luego venirme para acá y estar en este encierro total en donde no conocía a nadie, en donde no tenía trabajo, ni amigos, ni familia, ni prácticamente nada, más que de vez en cuando una llamada, era bien complicado. Y aparte la pandemia que nos obligó a estar encerrados con la cuarentena en casa durante tantos meses, eso fue un shock súper estresante para mí. Me desató una ansiedad terrible y estaba cayendo en un sistema depresivo constante, igual que mi hija, ¿no? Mi hija también sufrió lo mismo. Y yo, pues como siempre he sido este tipo de persona que le gusta aprender, investigar, leer, escuchar, empecé a buscar recursos para poder ayudarme, para poder superar un poco esta sensación que yo tenía, que era más que todo la de hacerme consciente que tenía que respirar y llenar mis pulmones de aire, porque yo sentía
que los pulmones no se me llenaban, o sea, que respiraba y que el aire que, o el oxígeno que recibía no era suficiente para mí, no me satisfacía, no me llenaba. Entonces empecé a buscar un podcast en donde hablaran sobre ansiedad. Encontré el podcast de quien ha sido nuestra mentora por mucho tiempo y la creadora de la certificación a donde nos certificamos, tú y yo. Y me hizo clic lo que estaban hablando ellas en el podcast y me quedé ahí, me quedé pegada recibiendo toda esa información, la experiencia de estas chicas que hablaban em, acerca del problema que yo tenía y cómo podía mejorarlo y todo. Y después de consumir casi el podcast completo, porque pues yo sentía que me identificaba mucho con las situaciones. Ella siempre estaba ofreciendo sus sesiones, sus programas, pero yo sentía que los programas de tener un corazón roto por amor de pareja o querer manifestar más amor o amor de pareja no eran lo adecuado para mí. Entonces, cuando salió el proyecto de Sherpa Certification, que es donde nos certificamos, a mí me hizo total clic y yo dije, este programa sí me interesa, esto sí es para mí, esto sí es lo que me gustaría hacer, porque yo siempre soñé con dedicarme a estudiar esto de las emociones humanas, el pensamiento humano, toda esta parte, ¿no? Que muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero totalmente sí, porque ocurre que nuestros sentimientos son la conexión con nuestra alma. Entonces, fue justo el anillo al dedo y yo vi cómo hacer, porque en ese momento no tenía el dinero. Mi hijo ya estaba trabajando aquí, ya él es mayor de edad. Y él me prestó el dinero de la primera cuota y yo dije que me preste el dinero de la primera cuota para inscribirme y luego yo veo cómo hago. Gracias a Dios conseguí un trabajo bastante duro, pero que me permitía pagar mi certificación. Y así fue como lo logré. Lleva su proceso, claro, ¿no? Y durante la certificación yo conocí toda esta parte que es el trabajo del niño interior. Y la verdad es que me dio justo en el clavo, tocó justo el punto que tenía que tocar porque era ahí, en mis heridas de la infancia, donde se estaba generando toda esta ansiedad, toda la parte del abandono de mi padre y las otras heridas que se generaron con las otras situaciones que yo estaba viviendo, pues yo lo encontré súper, súper benéfico para mí. Wow, esta historia es increíble, la verdad, porque después de tu experiencia de vivir, de separarte, luego migrar es otro cuento gigante, eh, que yo ya sé porque lo he vivido dos veces, pero ahora que me cuentas, migrar y ni bien llegas a Estados Unidos, te cae la pandemia, entonces esa es otra cosa. Y Fue sí, entiendo tremendo. porque a veces uno compara, no, ay, yo la vida que tenía antes en mi país, donde tenía todo cerca, mi familia siempre estaba, tenía mis amigos, la gente con la que me relacionaba, y soy nueva en un en un nuevo país y me toca empezar mi vida desde cero, básicamente, porque no tengo trabajo, tengo que hacer todos mis papeles y conocer gente, más de una pandemia que no te permite hacer nada de eso. Creo que sí fue una situación extrema de migración, Mari. Sí, la verdad sí, bastante retadora, pero he tenido que es lo que me encanta, ¿no? El aprender, aprender, Ujú. aprender. Te juro, he tenido un aprendizaje que yo creo que lo que no aprendí en 10 años en la universidad, aquí lo aprendí en tiempo récord. Sí, Claro que sí, porque sentir es justamente cuando llegamos a ese punto de mayor dolor en el que creemos que ya no podemos más, en el que decimos que no hay salida,
que, no sé, yo siento que algo dentro de nosotros se enciende y nos motiva a buscar la salida, o nos manda una luz, una palabra. En tu caso era buscar más temas que traten la ansiedad, buscar podcasts, personas que hablen de ese tema. En el mío fue como, ¿cómo puedo manifestar mi vida? Si es realidad esto de la ley de la atracción y de que uno crea su realidad, entonces, ¿cómo le hago? Porque no estoy feliz con lo que estoy viviendo ahora. Ujú. Entonces, y yo de la misma forma que tú, llegué al podcast de Esther porque busqué la palabra manifestar. Dije, ya, los primeros que empiecen a hablar sobre manifestación, me pongo a escuchar. Y ahí también obviamente llegué al evento, conocí Sherpa y más allá de que yo en esa etapa de mi vida no estaba contenta con mi trabajo ni con mi vida, digamos, habían otras personas que ya se habían certificado y que ofrecían cursos para ayudarte con esa parte, pero yo quería algo más como que holístico, que me enseñe tanto a mí, sanarme a mí misma y me permita ayudar a otras personas, que era lo que yo buscaba con mi proyecto. Ujú. Pero cuéntanos un poquito más, Mari, ¿cómo fue ese proceso de volver a revisar tus heridas del pasado, tus heridas de la infancia, para sanarte a ti mismo? Y ahora yo sé que esa es tu especialidad como la primera. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer para poder regresar al pasado e ir reconstruyendo tu vida desde ahí? Wow, mira, el primer contacto que yo tuve con mi niña interior fue, yo hice antes la membresía de nuestra mentora que se llama Relevante Espiritual. Y ahí fue el primer contacto que yo hice con mi niña interior y fue a través de escribir una carta o de hacer esta correspondencia magnética, mágica entre mi niña interior y yo. Y, o sea, tú no te puedes imaginar, o tal vez sí, el dolor, el dolor que para mí significó o el volver a ponerme en contacto con esa parte de mí que yo tenía tan guardada o escondida bajo yo no sé cuántas capas de abandono y de olvido, entre comillas, porque siempre la vida y las personas te vienen diciendo, olvídalo, olvídalo, ignóralo, todo eso que te duele, déjalo atrás, ya no mires al pasado, etcétera, etcétera. Pero sucede que ignorar estas cosas, tratar de olvidarlas, no es la solución, porque justamente ahí están las raíces de toda esa ansiedad, de toda esa depresión, de todos esos bloqueos que nos llevan a no tener abundancia económica, no estar satisfechos en nuestro trabajo, a dañar las relaciones que tenemos con otras personas y a nunca sentirnos completamente felices, porque estamos buscando y reviviendo constantemente las situaciones que nos lleven a esa herida que no ha sanado. Entonces, para mí, te puedo decir, no fue un proceso, sigue siendo un proceso. Hoy en día, cuando yo hablo de estas situaciones, todavía hay cosas que sanar para mí. Y una persona que ha vivido este tipo de abusos o similares, solo esa persona puede saber cuánto hay que trabajar en esas heridas. No es perdonar una vez y ya, porque perdonas la primera vez y no es lo mismo perdonar que olvidar. Obviamente en tu mente siempre hay cosas grabadas, hay recuerdos tallados como si fueran con a mano, yo no sé, pero no es solo una vez. Hay que hacerlo constantemente, cada vez que lo necesites,
cada vez que te tropieces con un bloqueo emocional en tu vida, tienes que ir nuevamente a tu niño interior, volver a conectar, porque son creencias que has venido trayendo en tu vida a través de, imagínate, yo ya tengo, o cuando empecé este trabajo tenía 35 años. O sea, traía creencias y un paradigma elaborado durante 35 años. No puede ser que en una carta o en un par de cartas que yo le escriba a mi niño interior, que mi niña interior me responda a mí, es apenas el inicio. Y claro que he perdonado, claro que sigo perdonando, pero no es solo una vez. Esto es un proceso de sube y baja, sube y baja, sube y baja y requiere de mucha voluntad, de mucha valentía, requiere Totalmente. de mucha resiliencia, de mucha inteligencia emocional. Y eso es justamente lo que has desarrollado, hemos desarrollado en la certificación, pero como tú decías, o sea, son 35 años, 29 años o los años que sean que una persona cuando llega como que a su despertar de conciencia ya tiene todas estas creencias, ya tiene esa forma, esa visión del mundo que no puede cambiar de la noche a la mañana. Y como nosotras sabemos, las creencias se crean justamente a base de repetición. Entonces es que durante todos los eventos de tu vida te fuiste contando la misma historia y no puede ser que un día decidas, ya no voy a creer en eso y ya tu vida se arregla mágicamente, sino que es, como tú dices, un trabajo constante Ujú, y de estar contactando siempre esa parte de ti. Porque a muchas personas les resulta que llegan a una edad y si les preguntas algo de su infancia, dicen, no, es que no me acuerdo cómo era, no me acuerdo qué me gustaba o qué era lo que hacía. Y es al estar en contacto con esta parte de ti, es que todo el tiempo te va recordando poco a poco, te va soltando esos recuerdos y esas memorias que, como tú dices, dejamos en el olvido, las tapamos con otras cosas porque no queremos ver justamente por el dolor que sentíamos en esa época. ujú. Y para que nos expliques un poquito más, Mari, cuéntanos cómo se forman estas heridas principalmente cuando hablamos de niña interior, cuál es esa parte a la que nosotros tenemos que contactar y cómo funciona el proceso. Ok. Sí, mira, para iniciar, se da muy frecuentemente esto de que las personas no recuerdan su infancia o recuerdan pequeñas partecitas. Entonces, es muy importante que rescates esas pequeñas partecitas y que empieces tu proceso como cuando te acercas con un niño, porque te estás acercando a un niño, pero eres tú mismo. Y entonces empiezas a conversar con este niño, con esta niña, a manera de hacerte su amigo, su amiga. Cuéntame qué es lo que te gusta, cuál es tu dulce favorito, cuál es tu caricatura favorita, qué te gusta hacer, te gusta pintar, a qué lugares te gusta ir, quién es tu persona favorita, con quién te sientes bien y todo este tipo de experiencias y recuerdos agradables te van a ir permitiendo amigarte con ese niño, con esa niña que está en tu interior. Posteriormente, empiezas a conversar y a conectar con el tiempo que te requiera, con toda esta parte de la que no siempre nos gusta ver y poco a poco vas a ir recordando y trayendo a tu mente todos esos momentos que te hirieron, que te hicieron sentir triste, abandonado, que viviste una injusticia, porque hasta el momento se encuentran clasificadas estas heridas de la infancia en 5 maneras diferentes. Entonces, vas a ir conectando con esos momentos en los que
vas a recordar, por ejemplo, si te dejaron en el colegio un día abandonado o abandonada y te sentiste mal, te sentiste triste, te sentiste desprotegido, puede que haya sido una huella como una herida para ti, porque todos somos diferentes, ¿no? O puede ser que ese momento no, pero en el momento en que un compañerito en el colegio o en la escuela te dijo un sobrenombre, un apodo o te señaló un defecto, te haya herido y entonces te haya sentido traicionado. Estas heridas se pueden ir generando en nuestra infancia, como somos tan inocentes y tan vulnerables, con cualquier cosa, con cualquier cosita que parezca insignificante. Y sobre todo, se van generando cuando hemos sido niños y niñas que hemos vivido en hogares donde se tiene la costumbre de dar cincho, de pegar, de agredir, de ofender. Hay familias y hay hogares, lamentablemente en Latinoamérica, yo lo tengo que decir porque así es tradicional y es común ofender a los niños. Es tradicional y es común golpear a los niños, darles cincho con la justificación de estarlos corrigiendo. Entonces, esas heridas de la infancia se van creando justo en esos momentos, sobre todo. Puede ser algo tan aparentemente insignificante como el que tú pediste algo y te dijeran que no, o puede ser algo tan importante y relevante como que tú cometiste un error y entonces te dieron tus hinchazos o tu chanclazo. A cualquier niño le hieren esas cosas. Claro, o puede ser algo más trágico como que el divorcio de los padres o el abandono de uno de los padres o algo sencillo como que los papás no tenían tiempo porque trabajaban mucho, entonces le dejaban con la empleada o con una señora que les cuide, entonces también se siente, ¿no? Este abandono, puede ser un poco Exacto. rechazo. El reemplazo con un hermano menor, por ejemplo. O si tú eres el hermano menor y tu hermano mayor es más inquieto y le prestan más atención, ya eso para ti se siente como una herida de injusticia, porque todos tenemos necesidades, somos seres humanos, todos queremos ser amados, todos queremos recibir atención. Y con ese merecimiento de todo lo que queremos, nacimos. Pero conforme van pasando todas estas cositas en nuestra infancia y en nuestra vida, vamos perdiendo esa conexión con ese merecimiento y con esa inocencia, con esa vulnerabilidad en nuestra vida. De esa manera es como se generan esas heridas de la infancia. Pues imagínate en los hogares donde se consume alcohol, drogas, donde hay pleitos, donde hay problemas constantemente, donde ves todas estas situaciones en las que como niño pides atención y no la hay, donde como niño necesitas un abrazo, un te amo, un te quiero, un lo estás haciendo bien, un lo que estás sintiendo es normal, puedes llorar, puedes decir, exprésate y no lo hay, eso te genera un espacio vacío, eso te genera una herida emocional, porque no nos enseñaron a sentir, nos enseñaron probablemente a comportarnos bien según las normas de la sociedad y según las normas de nuestra familia. Como niños, portarnos bien era muchas veces quedarnos sentados, quedarnos callados, aceptar que no podíamos opinar. Entonces era como una separación, ¿me entiendes? Sí, Una separación de nuestro merecimiento, porque nacimos
sintiéndonos perfectos, amados, hermosos, merecedores, libres. Pero conforme se nos van imponiendo todas las normas y reglas sociales, familiares, escolares, nos vamos despegando de todo ese merecimiento. Entonces, hay muchas cosas que trabajar en nuestro interior. Sin embargo, a muchas personas no les gusta hacerlo porque cuando viven esta experiencia o cuando reviven estos recuerdos, se sienten muy incómodos, se sienten muy dolidos, no saben cómo sentir tristeza, no saben cómo sentir vergüenza, no saben cómo sentir ese abandono. Entonces, lamentablemente, conforme vamos creciendo y llevamos estas heridas en nuestro interior, vamos tratando de cubrirlas con un montón de situaciones que no son las correctas, como por ejemplo con la comida, con el consumo de alcohol, de drogas, la televisión, mujeres, cosas, excesos que no nos llevan a nada productivo. Sí, como que al final tratamos de cubrir esos vacíos con distracciones o cosas del exterior o reclamamos como ese amor propio que deberíamos nosotros darnos. Pensamos que alguien más nos tiene que dar porque en la infancia no lo recibimos. Ujú, Entonces vamos repitiendo patrones y cuando tenemos parejas, como hay algunas personas que dicen, ¿no? Que tu pareja es el reflejo de tu papá o de tu mamá. Y es porque a veces sentimos que solos no podemos, que necesitamos a alguien que nos ponga orden o que nos haga sentir protegidos, porque nos acostumbraron a eso, ¿no? A de que calladita te ves más bonita, ujú, tú no puedes hacer esto sola o necesitas depender de alguien más para desenvolverte. exacto. Pues esas son las heridas de la infancia, nos hacen sentir, como te decía, muy, muy inseguros de nosotros mismos, de lo que somos capaces de lograr. No nos creemos lo suficientemente inteligentes, merecedores, lo suficientemente valiosos y capaces de lograr lo que anhelamos, porque a veces no es ni siquiera que anhelemos em, como cosas tan increíbles, sino simplemente con el hecho de anhelar sentir más conexión, de recibir y dar más amor, con el hecho de anhelar tener una vida en paz, hay momentos y habemos personas en los que hasta de eso perdemos el merecimiento. No digamos de aspirar a querer tener cosas materiales, como por ejemplo hacer un viaje a un lugar determinado, tener cierta cantidad de dinero, de tener ciertas inversiones. Entonces, va desde lo más pequeño hasta lo que te puedas imaginar que es más grande. Y el trabajo, ya lo decíamos, es constante. No es que un día, ay, sí, un día, hace 5 años le escribí una carta a mi niño interior, pero nunca me contestó y yo ya nunca le volví a escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tanta pereza de hacer trabajo interior que no nos damos cuenta que ahí muchas veces está la solución a nuestros problemas. Y a veces sabemos que hay personas exitosas en la vida y en el mundo y sabemos que son personas que leen, que estudian, que se preparan, que son optimistas, que aceptan retos, que son, que toman iniciativas, que son arriesgados, pero son ellos. Nosotros no. O sea, qué bonito que una persona lee un libro, qué bonito, me gusta esa persona como lee, pero leer yo.
No, qué No, pereza. no tengo tiempo. Ajá, qué pereza, no tengo tiempo. Ay, esa persona cómo ha progresado. Dice que escucha podcast, pero yo, ay, qué hueva eso. Yo no aprendo nada, para mí eso no funciona. Entonces, las personas que progresan, las personas que crecen, las personas que sanan, las personas que se transforman, están en un aprendizaje continuo, están retándose continuamente. Y si uno se queda sentado viendo a los demás cómo logran, ¿cuándo vas a transformar tu vida en lo que realmente quieres que sea? Claro, y es que además no solamente es el reconocer que, esta persona está tomando, tiene estos hábitos, está leyendo esto o hace estos cursos, sino también hay una parte dentro de ti que dice, él lo está haciendo, pero yo no. Y te separas de eso, ves que eso no es una posibilidad para ti y te sientes de menos. Y básicamente la persona que dice eso también se está un poco victimizando y se justifica la victimización cuando dice, no, es que yo no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes, es que yo no tengo dinero y todo eso como que forma ya este mindset de la persona que simplemente solita se limita y dice, no, es que yo ya no me puedo superar, esto es todo lo que hay, me tocó conformarme con un trabajo que no me gusta, con una vida que me parece monótona, que no tiene sentido y de la que me quejo con todos mis amigos, pero yo no puedo hacer todo ese trabajo porque la otra persona es suertuda o tiene los contactos y ahí echamos todo O esas ya lo excusas. intenté hace 5, 10, 15, 20 años, pero no me funcionó. Entonces ya tiré todo a la basura, me di por vencido y dejé de insistir y dejé de tocar puertas, dejé de probar, dejé de retarme, dejé de buscar maneras de hacer las cosas. Entonces, se trata de eso, la vida, o sea, si todo fuera tan fácil, todos tuviéramos todos los éxitos del mundo, pero no es así, es que cada quien va manifestando su vida conforme a su vibración, conforme a sus elecciones, conforme a lo que cree de verdad que es posible para él, para ella. Los sueños y la no se hacen realidad de la noche a la mañana. Hay que de verdad creer que son posibles, sentirlos posibles, sanar tu interior, ver qué es todo eso que te bloquea y entonces empiezas a elegir diferente, empiezas a hacerte consciente. Yo no te voy a decir que yo no he cometido errores en mi vida. Claro que los he cometido y sé y me dolió darme cuenta de que yo misma estaba trayendo muchas cargas negativas a mi vida y yo las elegía, consciente o inconscientemente, no lo sé, pero yo las elegía. Yo decía, es que yo así quiero vivir, así me gusta ser y así me justificaba para seguir tropiezo tras tropiezo y no me daba la oportunidad, a pesar de que me gustaba estudiar, había mucha soberbia en mí y yo me daba cuenta de que siempre estaba metida en problemas. Y yo decía, pero es que ¿por qué siempre algo me sale mal? ¿Por qué siempre las cosas me resultan mal? Y era yo misma, con mis actitudes, con mis emociones, con todo lo que traía, con toda esa carga negativa que yo no había sanado, que seguía jalando más y jalando más de lo mismo. Entonces, llegar a este punto donde uno tiene que decir, bueno, esta es mi vida, lo que tengo aquí enfrente, este reguero, este desorden, este desmadre que tengo aquí enfrente es mi vida. Yo la hice así, yo la elegí así y ahora tengo que ir con pinzas, agarrando, ordenando, quitando todo lo que ya no quiero, cosas que uno no quiere en su vida y a las que les cuesta renunciar.
porque ya te acostumbraste a vivir de esa manera. La gente, por ejemplo, yo gracias a Dios nunca tuve un vicio como tal de tomar, de beber o de drogarme o cosas así, pero han habido hábitos en mi vida de comer mucho, por ejemplo. A mí me encanta comer y yo sé que hay cosas que me hacen daño. Sin embargo, en mis momentos de ansiedad recaigo y yo lo reconozco y me vuelvo a ser consciente y lo vuelvo a dejar y lo vuelvo a retomar. O sea, es todo un proceso porque Totalmente. porque somos seres humanos, porque somos vulnerables, porque somos de carne y hueso. Sí, y a la final de nuestros errores aprendemos y aunque uno a veces no quiere aceptar que uno manifestó esa realidad, que uno creó e hizo que esas cosas le pasen, porque a veces sí, claro, son cosas duras y feas que uno no se desea, no le desea ni al peor enemigo, pero incluso tu alma necesitaba, tenía que pasar por esa experiencia, era algo que ya estaba pactado para que tú aprendas la lección, para que tú saques como esas habilidades, esos dones, esos talentos a relucir y te demuestres a ti mismo que sí puedes, que si superaste eso, que en ese momento era tan difícil, entonces el resto de retos que vengan, vas a poder sacar esa fuerza interior para resolverlos. Ujú. Porque como tú decías, hay veces en las que decimos, ay, sí, yo intenté hace un año, hace 10 años hacer eso, pero no me funcionó. Es lo que nosotras conocemos como la barrera del terror, porque vemos de esto que tenemos una idea, ¿no? Que viene a nosotros, pero nosotros ya tenemos como estas creencias, estas emociones, toda esta historia, estas experiencias que venimos cargando. Y por más que esta nueva idea sea como el paraíso prometido, eso que tenemos que hacer para superarnos, luego esta baja a nuestro cuerpo y nuestra mente dice, uy, pero esto yo nunca lo había hecho, no sé si es posible, empiezas a sentir todo ese miedo y toda esa ansiedad que si no te avientas para que en el camino te salgan las alas, es posible que tu mente diga, no, es más cómodo volver a lo que estaba haciendo antes, puede que ahora ya no me queje tanto, tal vez me acostumbro, tal vez y me vuelve a gustar mi vida normal, monótona, pero sientes esa comodidad como muy corta, ese alivio instantáneo, pero nada te quita que dentro de un año, dentro de unos meses mismo, vuelvas a toparte con una idea de esas. Y si Claro. no tomas la conciencia de que si no cambias algo en ti, nada en tu vida va a cambiar, vas a mantenerte como en este bucle de repetir esos hábitos y mantenerte en la zona conocida. Ujú. Y mira que a mí me ha pasado con esto que tú decías de aventarte y que en el camino te salgan las alas. Yo me he aventado muchas veces a muchas cosas y te digo, a veces me han salido las alas y he logrado volar, pero en otras veces me he roto la madre con todo. ¿Y qué me queda? No me muero. Por un fracaso no me muero. Por estar triste no me muero. Por estar dolida no me muero. ¿Qué me pasa? Toco fondo, empiezo a ver cuál es la lección que hay en todo ese fracaso aparente y empiezo de nuevo, empiezo de cero, empiezo a levantarme porque tengo inteligencia, porque tengo vida, porque tengo capacidad de levantarme de las cenizas y del lodo y del suelo todas las veces que sean necesarias. Y me ha pasado y estoy segura que me va a seguir pasando en uno y en muchos ámbitos, porque yo soy así, porque el ser humano necesita eso, porque justamente ese reto y ese fracaso es el que más te va a enseñar, es el que más te va a hacer aprender, te va a obligar a levantarte. Pero le tenemos tanto miedo a lo que se dice fracaso, le tenemos pánico, terror, pero en realidad no nos pasa nada, a menos que sea un accidente vehicular, que estamos hablando de otro nivel de cosas. Pero las experiencias de la vida, cosas que quieres intentar y que no te atreves y que no exploras, porque tu mentalidad no te deja. Entonces hay que
darle la vuelta a todo eso, hay que intentar de otra manera. Totalmente, y ahí es que construyes tu resiliencia y puedes salir adelante y como tomarle, como tú dices, ¿no? Un fracaso aparente, así como dice el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill que estoy leyendo. Habla de una experiencia en la que una persona se rindió antes de tiempo, o sea, como estaba a punto de lograr el éxito, pero se rindió antes, vendió todo su negocio, le dio a otra persona, estaba en búsqueda de oro. Estaba cavando ahí y vio que no encontraba, hizo la media inversión, vio que no encontraba nada ahí y dijo, no, este terreno no tiene nada, ya me dio lo que pude sacar, lo vendo. Vendió todo súper barato, las máquinas, y luego vino otra persona mucho más inteligente que trajo técnicos, expertos para que revisen el terreno y se dieron Ujú. cuenta que este hombre creo que estaba como que a 5 metros o muy cerca de llegar a donde empezaban las venas de oro a descubrir ya la mina como tal que tenía todo lo que él estaba buscando. Entonces es justamente que llega este fracaso, nos asustamos tanto, pensamos que ya no podemos hacer nada de esto, que ya ahí murió ese intento que teníamos y lo votamos. Pero, ¿qué tal si en vez de pensar que fracasamos y que somos lo peor, pensar que, ok, estoy cada vez más cerca del éxito? Este fracaso me enseñó esta parte, como tú dices, las lecciones, y con estas lecciones que ahora sé, entonces me Ujú. muevo hacia adelante. Pero no Exacto. es abandonar y ya, veamos qué más A hay. veces, a veces necesitamos solamente un descanso, También, desconectarnos un ratito. Está bien, las batallas a veces nos desgastan, nos cansan, nos hostigan a veces a momentos, porque las mismas cosas en las que uno se mete tan de lleno, uno dice, no, 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 es que necesito parar un poquito, necesito descansar, necesito desconectarme, pero no es porque ese no sea tu camino, es porque tal vez necesitas un descanso, necesitas un nuevo método, necesitas una nueva técnica, pero no significa que no sea tu camino. Si tu alma lo anhela, es por ahí. Date una pausa, date un descanso, mira otras maneras, explora, pregúntate, hazte las preguntas adecuadas, busca la guía de un coach que te puede dar una perspectiva diferente y entonces retomas tus proyectos, retomas tus retos, eso que tu alma anhela en la vida. sí, eso también hay que mantener como ese bienestar, no solamente dirigirnos a una área de la vida y despreocupar el resto, sino como es a veces un poco difícil. Muchas personas buscan este balance entre vida personal y trabajo y a veces están como yendo para un lado y para otro medio desequilibrados, pero al final somos seres completos, holísticos y tenemos que ver todo eso. Si es que en algún momento nos sentimos ya abrumados de toda esa búsqueda y todo ese intentar hacer las cosas que salgan bien, pues dar un paso más atrás y ahí sí observar como la imagen completa para ver qué necesita más esfuerzo o qué necesita la ayuda de alguien, como tú decías. Ujú. Y si nos puedes decir para la persona que esté escuchando y que más o menos ya haya encontrado eso en lo que se quiere desarrollar o lo que le gusta o tiene algún proyecto, pero está confundido como entre la voz de su mente y la de su corazón o la de su alma, ¿qué recomendación le puedes dar para que esta persona sepa que va por el camino correcto, que todo va a salir bien, solamente que tal vez necesita apoyo o lo que sea? ¿Cómo puede distinguir entre estas voces? Bueno, regularmente la voz de nuestro corazón es la que nos dice, aquí me siento expandido, aquí me siento en paz, aquí me siento feliz, aquí me siento gozoso, me siento una persona plena, viva, me siento útil, me siento feliz. En una palabra, me siento feliz. ¿Qué es eso que te hace sentir feliz? Que te hace palpitar el corazón. Porque regularmente es la mente la que te dice, no, ahí no es, no vas a poder, te gusta, pero no te conviene.
no eres la persona adecuada para eso, ¿qué van a decir de ti? Tu mamá se va a reír, fulanito te va a hacer burla. La mente es la que viene con todas estas creencias limitantes, porque cree, porque piensa, porque dice, porque supone, pero el corazón no piensa, ni dice, ni supone, ni cree. El corazón solo siente. ¿Y qué es lo que siente? Amor, felicidad, expansión. Entonces, donde te sientes feliz, donde te sientes expansivo, donde te sientes creativo, ahí es el camino. Esa es la voz. Wow, más claro, imposible. Creo que ahora sí las personas van a empezar como que hasta tocarse el corazón y sentir de qué es lo que me hace feliz. Porque como tú dices, la mente es la que nos trae todos estos miedos, estas limitaciones. Y entonces empezar a sentir cómo te sentirías en unos años más si sigues haciendo eso que quieres o si logras culminar ese proyecto y tiene éxito. Entonces, ese es en verdad la guía que necesitas, esa brújula que te va a decir por aquí sí, por aquí no, hay que perseverar en esto o hay que recalcular. Claro. El cómo te sientes es la clave porque tus sentimientos y tus emociones son la conexión directa con tu alma. Exacto. Qué chévere, Mari. La verdad es que yo me quedaría aquí todo el tiempo conversando contigo y que nos sigas contando sobre tus reflexiones y todo lo que enseñas. Pero si quieres compartirnos un mensajito final para mi audiencia, ¿qué les podrías decir? Sí. Pues decirles que a mí siempre me gusta recalcar que las personas, si hay alguien por acá que se esté identificando con mi historia, con lo que yo viví, con todo lo que he pasado o con algunas partes de, lo he dicho anteriormente, nadie puede regresar al principio, perdón, nadie puede regresar y tener un nuevo principio, pero todos podemos empezar hoy y tener un nuevo final. ¿Qué significa esto? Que a veces en tu vida, al principio de tu vida, has tenido ciertas batallas, ciertos traumas, ciertas dificultades que pueden ser sanadas y que pueden ser integradas en tu historia para que tú seas una mejor persona, para que tú te demuestres a ti mismo que puedes romper con ese patrón y para que tú te demuestres a ti mismo que tú puedes hacerlo diferente. Entonces, la vida siempre premia a la gente valiente de muchas maneras. Y si tú tienes la valentía de hacer las cosas bien, de hacer las cosas íntegramente, escuchando la voz de tu corazón, las cosas van a empezar a ser a tu favor. Te lo digo por experiencia, porque tengo varios años eligiendo diferente y mi vida está cambiando actualmente. La veo totalmente distinta y veo y me atrevo a predecir un final diferente de lo que yo había previsto para mí. Entonces, tengo la oportunidad y tú también la tienes. Tú que nos estás escuchando, también tienes la oportunidad de transformar tu vida si es que de verdad lo deseas. Está en ti hacerlo o dejar este podcast solo como algo lindo que escuché y nada más. Sí, ahora la verdad, al tener todo este conocimiento, la persona que está escuchando tiene toda la potestad y la decisión final de saber qué hace con su historia. ¿Qué hace para sanar, para volver al pasado y resignificar todo lo que sucedió
y también tener la valentía de pedir ayuda, porque a veces con tanta información que hay, con los libros de autoayuda y todo eso, creemos que ya solitos vamos a salir adelante, que solitos podemos. Y sí, hay gente que lo ha demostrado y que en momentos de su vida tal vez no tenía los recursos para acudir a algún terapeuta o un coach para que le ayude y le guíe, le oriente, pero al final estamos tratando de que nosotros, si estamos en un punto en el que nos sentimos con mucho dolor, posiblemente los pensamientos que tenemos son relativos a esa situación y necesitamos a alguien que nos mire desde otros ojos, con otra mirada y sobre todo que nos recuerde nuestro poder interior y nuestro merecimiento. Ujú. Entonces, si tú que estás escuchando hoy conectaste con la historia de Mari, aquí en las notas del episodio te voy a dejar todos los enlaces donde la puedes encontrar, donde puedes contactarla, pero Mari, si nos puedes decir todos sus proyectos y lo que estás haciendo ahora también para que el que escuche vaya sabiendo un poco más. Sí, bueno, estoy actualmente, tengo mi podcast, se llama Pasos de Valiente Podcast. Ahí estoy compartiendo contenido frecuentemente, con más referencia a todo esto de las heridas de la infancia, el trabajo del niño interior y también mis redes sociales, mariela.enríquez en Instagram y Mariela Enríquez Life Coach en Facebook. Actualmente estoy empezando a crear contenido en YouTube. Por ahí pueden encontrar los enlaces en mis redes sociales también para que lleguen más facilito. Y por supuesto, estoy siempre con mi agenda abierta. Actualmente estoy ofreciendo sesiones mayormente por la mañana, porque por las tardes trabajo casi la mayoría de días. Tengo 2 días de descanso a la semana y a veces tengo sesiones por las tardes también, pero si hubiera alguna persona que necesita un horario especial, podemos ponernos de acuerdo y agendarlo previamente para poder darle acompañamiento con muchísimo gusto. Entonces ya sabes, para seguirme en Instagram, que es donde estoy más activa, mariela.enríquez, me vas a encontrar por ahí como Mariela Enríquez Life Coach también. Entonces, muchas gracias, Pris, por la invitación. Me siento muy honrada, te lo decía al principio. Muy feliz de estar acá compartiendo contigo, escuchando la voz de nuestros corazones, Sí. siendo felices y expandiéndonos, ayudando a más personas también. Te mando un besito y un besito para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Genial, gracias Mari por todo lo que nos compartiste y ya sabes tú que estás aquí este momento inspirado en la historia de Mari. Ten por seguro de que es una mujer muy profesional, muy ética y que sabe explicar las cosas, hasta las cosas más difíciles y dolorosas de una forma tan amorosa como lo escuchaste aquí. Así que si quieres, ve corriendo a sus redes. Acá abajo te dejo en las notas del episodio todos sus contactos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Recuerda que si necesitas acompañamiento personalizado, puedes enviarme un mensaje a @humanamenteinc en todas las redes sociales. Estaré feliz de acompañarte en tu camino. También puedes encontrar más información en las notas del episodio.